se cansó que fuera directamente el Señor el que gobernara su territorio y gobernara sus vidas, porque el Señor era el rey de Israel. Pero ellos querían rey, ellos querían que, igual que las naciones vecinas, ellos también fueran gobernados por un rey. Y recuerdo que fue precisamente el profeta Samuel el que les decía: bueno, ustedes quieren un rey, les va a poner impuestos, les va a hacer esto, les va a hacer aquello. Y a pesar de advertirles, el pueblo pidió rey y rey les dieron. Solo que lamentablemente este rey no fue conforme al corazón de Dios, sino que fue conforme al corazón de él. Y entonces, aunque gobernó 40 años a Israel, notamos nosotros que su reinado no fue de mucha bendición. Realmente casi desde el principio de su reinado hubo un juicio sobre su vida. Y acuérdense que ese rey, dice la Biblia, que paró loco, con un espíritu malo de parte de Jehová. Ahora, ninguno de nosotros, aunque nuestros ancestros hayan sido muy importantes, cuando empezamos a conocer la vida de nuestros ancestros, puede ser que encontremos dentro de esa línea genealógica, encontremos personas que no nos agradan mucho. Alguna vez conté yo, ¿verdad?, que de la niña de mi mamá, mi abuelo materno tuvo un incidente muy tomado, parece que era alcohólico, y en esos tiempos él era una especie de militar, y en uno de esos tiempos se puso a tomar con su, en ese tiempo eran como criados, así les llamaban, ¿verdad? Y se emborracharon juntos, aunque él no quería sentarse a la mesa de su patrón, ¿verdad? Y entonces ya bolos lo empujó, cayó sobre una piedra y murió el criado. Eso significó que mi abuelo materno tuviera que pasar en la penitenciaría, aquella que estaba allá por finanzas, sí. ¿Cómo se llamaba esa penitenciaría? ¿Cómo? Central. ¿Alguno de ustedes fue a conocerla? Yo la conocí. ¿Ninguno de ustedes la conoció antes de que la demolieran? Era algo terrible. Cuando mi mamá me contaba que mi abuelo había estado ahí, y mi abuelo sin duda debe haber sido una persona muy difícil, porque el sobrenombre que le pusieron en la penitenciaría fue Café Amargo. Así que usted ore mucho por mí, para que los ancestros sean cortados y sea café endulzado. Gloria a Dios. Entonces, no siempre uno se siente muy contento de poder contar algo así, pero yo tengo libertad de hacerlo. Usted tal vez estará pensando en un tatarabuelo, o estará pensando en alguien que de repente no vivió una vida muy agradable y de la que tal vez uno no se siente orgulloso, ¿verdad? Sin embargo, Jonatán, el hijo del rey Saúl, tuvo también un hijo. Y su nombre es un nombre raro, es Mefiboset. Y si leemos en la Biblia dice: y Jonatán, segundo libro de Samuel, capítulo 4, verso 4, hijo de Saúl. ¿Se acuerda que Jonatán fue muy amigo de David? Ese sí que era y fue un hombre conforme al corazón de Dios. Era el rey que Dios tenía para su pueblo. Pero dice que Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo. ¿Cómo era ese hijo? Lisiado. Todos aquí ubicamos lo que significa lisiado, ¿verdad? Y dice que estaba lisiado, de los pies. En otras palabras, Mefiboset no era una persona que pudiera caminar bien. Yo no sé cómo estaban sus pies, pero supóngase que caminaba así porque estaba lisiado. Pero había una razón por la que él era lisiado de los pies.
Y en esta mañana yo quiero que usted y yo meditemos sobre algún tipo de problema que nosotros no podamos tener, no en el cuerpo, sino que en el alma. Porque muchas personas podemos caminar muy bien, podemos levantar nuestros brazos, aparentemente ser sanos, pero tener alguna situación en el alma. Y dice que este tenía 5 años. No hay ningún niño aquí de 5 años ahora, ¿verdad? Todos están en el área de niños. Pero ¿cómo son los niños a los 5 años? ¿Cómo son? Cute, dicen los gringos, ¿verdad? ¿Cómo se traduce cute, hermana? ¿Tierno? ¿Lindo? ¿Tierno? Aquí hay gente que habla inglés. ¿Cómo traduces cute? Lindo. Son bonitos los niños a los 5 años, ¿verdad? Realmente ya se mueven independientemente. Algunos son gorditos, otros inquietos. Pero tenía 15 años Mefiboset. Pero yo quiero que usted medite que era hijo de uno que era príncipe. Mefiboset era hijo de uno que era príncipe. Tenía 5 años, entonces quiere decir que este niño, como podemos notar aquí, no nació lisiado de los pies. Ninguno de nosotros, cuando entramos a esta tierra, veníamos lisiados. O tal vez algunos sí, ¿verdad? Cuando nos vamos a aquella pregunta famosa que hizo una vez el doctor Ríos, pensando en la preexistencia y pensando en cosas que miraba en los sacerdotes levitas. ¿Quién jorobó? Decía el doctor Ríos, al sacerdote levita, para que no pudiera fungir como sacerdote en la tierra. Porque habían levitas que nacían con algún problema de joroba o con algún defecto físico, y la ley establecía que ninguno de los sacerdotes o levitas que estuvieran con algún defecto podían fungir como tales. Seguían siendo levitas, pero no podían ser sacerdotes. Y entonces la pregunta era una pregunta profunda y digna de ser meditada, porque si el Señor había decidido este espíritu, de su depósito de espíritus, lo mando a la tribu de Leví, era porque tenía el propósito de que ese espíritu, con esa alma y ese cuerpo, ya en la tierra funcionara como su sacerdote. Ese era el plan original. Pero ¿quién en el camino, y son preguntas complicadas, pero hay que hacérselas, quién en el camino lo jorobó o hizo que su mano viniera corta? Ay, hermano Sergio, qué atrasadito está usted. Es que esas son enfermedades congénitas. Sí, por supuesto, así se les llama. Pero ¿será que solamente son enfermedades que tienen que ver con un proceso genético nada más? ¿O esa genética pudo haber sido trastocada? Bueno, aunque me estoy metiendo en un tema distinto, solo quiero decirle que San Juan capítulo 9, cuando el Señor se encontró con un ciego de nacimiento, también le preguntaron sus discípulos. La Biblia está llena de preguntas que merecen respuestas. Y los discípulos le dijeron: Señor, ¿quién pecó? El ciego de nacimiento, o sus padres, para que naciera ciego. Así que el pecado de los padres puede producir resultados negativos en lo que ellos engendran. Porque el Señor, cuando le hicieron la pregunta, no los cuadró. No les dijo: bueno, ¿y ustedes por qué están preguntando esas cosas? Son herejías. Nadie puede pecar antes de venir a la tierra. ¿Verdad que no les dijo eso? No lo regañó, sino que les respondió: ni este pecó,
ni sus padres, para nacer ciego. Pero no quitó la posibilidad. Entonces existen posibilidades que los padres afecten por genética a los hijos, de tal manera que el pecado, usted sabe que es un asunto de tipo espiritual, pero puede traer consecuencias de tipo físicas, porque físicamente ese ciego, pues por supuesto, no miraba. Así que eso sí nos puede hacer pensar a nosotros que indudablemente hay razones por las cuales podemos nosotros ser afectados. Ahora, dice, este tenía 5 años, no se preocupe por lo que suena por ahí. Este tenía 5 años cuando de Jezreel llegaron las noticias de la muerte de su abuelo y de su papá. Qué duro perder al papá y al abuelo. Yo quiero que usted se enfoque un ratito en la mente del niño, en el alma del niño. Porque puede ser que usted encuentre en determinado momento que al meterse ahí y meditar, también usted se encuentre con su niñez, se encuentre con aspectos que puede ser que lo tengan todavía lisiado del alma. Que ese es mi interés en esta mañana. Y su nodriza, es decir, su cuidadora, su nana, ¿cómo le podríamos decir nosotros? Su nodriza lo tomó, tenía 5 años, estaba bien de sus pies. ¿Estamos de acuerdo? ¿Va conmigo? Lo tomó y huyó. Pero sucedió que en su prisa por huir, él se cayó y quedó cojo. O sea que a los 5 años, por una situación tan difícil que se dio en su vida, él quedó cojo. ¿No será que alguno de los que estamos aquí, por alguna circunstancia difícil de nuestra vida, a los 3, a los 4, a los 5, a los 10, a los 14, a los 15, a los 13, quedamos cojos? No del cuerpo, sino que del alma. ¿Será que hay situaciones del pasado en nuestras vidas que no nos permiten caminar bien en la vida cristiana, hermanos? Cojeamos. Y es que también yo me recuerdo mucho de los dichos del doctor, porque en pocos dichos nos explicaba muchas cosas. Él decía, el que no cojea de una, cojea de la otra. ¿Pero qué está diciendo con eso? Es una especie de dicho popular, ¿verdad? Que si no es tu carácter, es un vicio oculto. Que si no es esto, es lo otro. Eso quiere decir, ¿verdad? La pregunta es, esas cojeras, porque hermano amado, si uno tiene una cojera, yo ya le conté, ¿verdad?, que en mi trabajo de supervisión tuvimos, pero mi hermano es 10 años más joven, ¿sos? 10 años más joven. Él es 10 años más joven que yo. No sé quién se ve más joven. Ah, sí. Pero óigame, no sé por qué en el trabajo que hacemos de estructura metálica nos piden que los penthouse de los edificios sean de metal. Es muy probable que es porque es más liviana la estructura y se hace más rápido. Bueno, nos tocó hacer un penthouse en 13º nivel, 12º nivel, 12º nivel. Pero no había ascensor, porque no lo han colocado todavía. Y no solo eran 12, sino que todavía cuando llegaba alguno, todavía había otros. Eran como 13 pisos usted. Y un piso normalmente tiene 16 a 18 gradas. Va, multiplique 18 por 12. ¿Cuánto es? Más de 200 gradas, ¿verdad? ¿O no? Y yo no sé por qué, pero en algunos momentos cuando iba por el piso 8, usted me empezaba a doler una rodilla. Y literalmente usted tenía que subir así, mire. Yo decía, Señor, si no estoy tan viejo. Pero yo creo que no. Usted sabe que para hacer ejercicio uno tiene que calentar, ¿verdad?
estiramiento. Dije yo, de plano que estos albañiles me van a ver loco, ¿verdad? Pero voy a tener que hacer estiramiento. Porque claro, no estoy acostumbrado a subir 200 gradas. Y después bajarlas. Pero lo que cuesta, le cuento que cada 3 niveles, yo decía, Señor, no estoy haciendo ejercicio, tengo que hacer ejercicio, Señor, porque para mantener bien la salud, porque estoy patojo. ¿O no? Usted no se fije en las canas, porque las canas son vanas. Mis hijas me quieren pintar el pelo, pero luego me tienen que pintar el bigote también ustedes, así que mejor al natural. Aleluya. Bueno, no es fácil que le fallen a uno las piernas. No es fácil tener lisiados los pies, porque eso lo que provoca es que no podemos caminar con libertad. Apliquémoslo al alma. Si usted tiene una cojera en el alma, le aseguro que no le está siendo fácil vivir la vida cristiana. Porque la vida cristiana está amparada por lo que Dios espera de nosotros. ¿Y qué espera Dios de nosotros? Santidad. ¿Qué espera Dios de nosotros? Un modo de vivir parecido al de Él. Eso es lo que espera de nosotros. Mire, Él le caen mal los religiosos. Así que si usted es religioso, a usted le cae mal a Dios. Y también me cae mal a mí. Porque no es religión lo que la Biblia enseña. Y el hombre neciamente, y también eso puede ser una cojera del alma, se vuelve religioso. La religión dice cómo vestirse. La religión dice un montón de preceptos humanos. La religión dice esto y lo otro. Pero la relación que nosotros tenemos con el Dios vivo es viva, es especial, es espontánea por medio del Espíritu Santo que ahora mora en nuestro corazón y nos dice qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Por eso yo tengo la impresión que a nosotros nos falta mucho todavía para ser guiados por el Espíritu a nivel de los cultos a Dios. Porque es religioso hacer lo mismo cada vez. ¿Verdad que sí? ¿No cree usted que en algún momento el Espíritu Santo va a tomar a un cantor, va a tomar a un director y lo va a poner a salmear? Algo que nunca había cantado. ¿Es bíblico? Si es bíblico es posible. En algún momento se va a estar predicando, pero el Señor va a pedir alguna cosa y se va a parar el mensaje y se va a hacer algo. Porque el Espíritu está guiando, porque el Espíritu está viendo la necesidad. El Espíritu conoce por qué usted está viniendo a la iglesia, cuál es su necesidad, qué es lo que le está sucediendo a usted. El Espíritu lo conoce y puede darle una palabra. Cuando somos guiados por el Espíritu Santo y los dones fluyen en nosotros, podemos parar un mensaje y decir, fulano de tal, el Señor dice esto y esto y esto y esto. Y quizá solo esas palabras son las que estaba esperando esa persona para no irse a quitar la vida. O para que el Señor opere de una manera especial y se salga de la rutina religiosa. Mefiboset caminaba bien. Al año debe haber dado sus primeros pasitos. Yo no sé si Jonatán lo ayudaba o la nodriza. Pero a los 5 años caminaba bien, solo que la circunstancia difícil de su vida no tenía nada que ver él con la muerte de su abuelo. La necedad de su abuelo hizo que se quedara huérfano. ¿Lo nota usted? Porque su abuelo no quiso obedecer a Dios. Y su papá, en lugar de irse con el hombre conforme al corazón de Dios, que era David, escogió irse con su papá. Así que las decisiones afectan. Padres de familia que están aquí, los que tenemos hijos, las decisiones nuestras afectan tarde o temprano a nuestros hijos. Si son buenas decisiones, los van a bendecir. Si son malas decisiones, van a llevar sobre ellos ancestros difíciles de manejar.
Note usted que la Biblia nos indica que esa palabra lisiado es mutilado. Parece ser que realmente en esa carrera se dañó fuertemente sus pies. Esa palabra en el original también significa abatido. Y mi pregunta es, ¿cuántos aquí honestamente se sienten abatidos por situaciones que desconocemos? Pero ¿sabe qué? Dios no las desconoce. Nos abate la economía, ¿verdad? Cuando no alcanza, o cuando un negocio sale mal. A los padres, especialmente a las madres, les abate la situación de sus hijos, especialmente cuando no quieren nada con Dios, y que lo ven o los ven ir directo al precipicio y saben que ya no son niños y que tienen que tomar sus decisiones, y eso los abate. Nos abate la falta de trabajo, nos abate la enfermedad. ¿Cuántas situaciones nos pueden abatir? Fíjese que en los rollos del Mar Muerto, fíjese que es interesante que se traduce esa palabra contrito de espíritu. O sea que en realidad a veces las situaciones que nos suceden a nosotros externamente también tienen un trabajo interno por el cual Dios quiere trabajar con nosotros. Hoy muy temprano una hermana me mandó un mensaje. ¿Y si me prestas mi teléfono? Voy a tratar de leerlo textualmente. ¿Me permite que lo lea textualmente? Déjeme ver si lo encuentro. Y dice el mensaje: hermano pastor, el Señor hablaba a mi corazón hoy temprano. Qué bueno que el Señor hable temprano, ¿verdad? Y quiere hablar a toda hora. Y quería compartirlo con usted. Entre lo que me decía era que en el pueblo, es decir, en este pueblo, hay muchos que están pasando pruebas, pero habemos muchos que solo criticamos y no clamamos por ellos, y que para eso Él ponía pruebas a unos y a otros en diferente tiempo y diferentes circunstancias, para que unos clamáramos por otros y nos sostuviéramos unos con otros, porque ese era el verdadero amor. Y Él nos quería enseñar a ser unidos, amarlos y levantarnos unos con otros, que éramos insensibles al dolor del otro, hermano, y Él quería que aún en medio de la prueba fuéramos sensibles y que nos sostuviéramos unos a otros. Qué bonito, ¿verdad? Y es cierto. La semana pasada nosotros tuvimos una prueba muy fuerte con mi suegra, la mamá de Yadi. Pero ahorita el papá de la hermana Egma está hospitalizado. ¿Verdad que sí? 96 años. Y no sé si usted tiene aquí pruebas fuertes. ¿Cuántos aquí tienen alguna clase de prueba fuerte? Levántenme la mano. Gloria a Dios por los que no están siendo probados. Pero si esto es cierto, espérense. Ay, hermano, yo no vine a oír eso aquí a la iglesia. Pero, hermano, no podemos evitar las pruebas. ¿Verdad que no? Yo recuerdo hace unos 2 o 3 años le dije a mi esposa, Yadi, su papá tiene 78 y su mamá tiene 77. Usted sabe que en noviembre le tuvieron que poner un marcapasos a mi suegro. Mi esposa estaba de viaje y me tocó hacer de hijo. Y realmente uno se preocupa. Porque como que entre los 70 y los 80 años, como que las enfermedades llegan, ¿verdad? Y a veces llegan antes, como que ya no nos hacen igual. No ve pues que yo entre los 50 y los 60 ya me duelen las rodillas, pero yo en el nombre de Jesús pongo mis manos, que el Señor ponga sanidad en mis rodillas.
Usted se atreve a poner manos donde usted tiene algún problema en este momento para que el Señor, en el nombre de Jesús, opere sanidad en su cuerpo, en el nombre de Jesús. ¿Se anima usted? ¿Se animó usted? A hacer fe. Este niño empezó a ser tratado a los 5 años por las circunstancias. Su nombre, Mefiboset, es un nombre raro, significa disipador de vergüenza. Qué feo el nombre. También algunos creen que significa el que quita la vergüenza, y otros más, porque son nombres, son lenguas muertas y cada quien trata de traducir de diferente manera. Yo le quise poner varios de los significados. Dice, exterminando el ídolo. Ese me gustó. Exterminando el ídolo. Qué raro, ¿verdad? ¿Pero qué significará? Sin duda, ese niño empezó a desarrollar una gran vergüenza por estar con los pies lisiados, porque no se podía mover con libertad. Yo no sé si al lugar donde lo llevaron había escuelas, si pudo estudiar, pero parece que lo escondieron. Y realmente ese niño, de ser parte de la corte, pasó a un lugar totalmente difícil de niñez que ninguno de nosotros quisiéramos vivir. Yo a veces hablo con hermanos que me dicen, hermano, mi niñez fue fantástica. Aleluya, digo yo. Qué bueno. Pero no todos tuvieron una niñez fantástica. Algunos hermanos me dicen, hermano, cuando yo empecé a trabajar tenía 8 añitos. Si usted viene del interior de la República, seguramente a muy temprana edad usted tuvo que empezar a trabajar. ¿Sabe que muchas personas a los 50, 60 años lo que están enfrentando es que desde muy temprana edad les pusieron a trabajar, les pusieron a hacer cosas inadecuadas, les pusieron cargas? ¿Ha visto usted esos niños del altiplano que llevan sus cargas de leña? Y siempre los señorones andan sin nada, ¿verdad? Que van adelante. Las señoras dobladas con la tarea de leña, usted, y los señores así, platicando. Bueno, pero eso solo sucede, gracias a Dios, en el altiplano, no sucede aquí en la capital, donde los varones hemos aprendido a ayudar. Solo una hermana dijo amén. ¿No será que en los tratos que Dios quiere hacer en nuestras vidas, lo que quiere es realmente sacar los ídolos que nosotros tenemos ahí adentro? Sanar las cojeras que tenemos ahí. Bueno, veamos cómo lo va a hacer el Señor. Dios tocó el corazón de David. Mefiboset creció en una situación muy difícil. Antes tenía todo, ahora no tenía nada. Algunos tuvieron todo en su juventud y algo pasó en la familia que se quedaron sin los recursos, y de tenerlo todo tuvieron que volver a empezar y a trabajar sumamente duro. En el segundo libro de Samuel, ahora capítulo 9, verso 1, dice: y dijo David, eso solo lo pudo haber puesto Dios. Cuando Dios quiere trabajar nuestras vidas, opera milagros a nuestro alrededor. ¿Hay todavía alguno que haya quedado de la casa de Saúl? Ojo, la casa de Saúl se había vuelto una casa vergonzosa. Pero David, insisto, tuvo que haber sido el Espíritu de Dios el que hizo sensible a este hombre para que yo le muestre bondad por amor a Jonatán. En algún momento de nuestra vida, nuestro David mostró bondad por cada uno de nosotros. Y no importaba dónde nos hubiera encontrado, él empezó a recordarse de cada uno de nosotros, y en algún momento de nuestra vida, sea de niños, jóvenes o adultos, él llegó puntual. Y él siempre llega puntual. Cuando tú sientes que ya no puedes, cuando tú sientes que todo se termina, ahí aparece el Señor, porque él tiene bondad. David dice: y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba o Shiba, y lo llamaron ante David, y el rey le dijo: ¿eres tú Shiba? Y él respondió: tu servidor.
Y dijo el rey: no queda aún alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar la bondad de Dios. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Y nos quiere mostrar su bondad. ¿Sabe usted que en los momentos difíciles, y yo quiero entender que Mefiboset ya habían pasado años, y el concepto que tenía de Dios se le debe haber nublado completamente, porque no es cierto que cuando nosotros pasamos años de procesos difíciles en nuestra vida, se nos puede olvidar hasta que Dios realmente se interesa en nosotros? ¿No le ha pasado a usted en algún momento donde usted se pregunta: Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué no actúas? ¿Te olvidaste de mí? Son frases que en algún momento de nuestra vida nosotros hemos dicho, y si usted no lo ha dicho, lo va a decir. Porque Dios nos pone a prueba. Permite las pruebas precisamente porque quiere sacar la vergüenza, quiere sacar la cojera, quiere sacar los ídolos, quiere sacar todo lo que a nosotros nos afecta en nuestra vida personal. Pero Dios quiere, y siempre va a mandar un David a tu vida que quiera mostrar la bondad de Dios en tu vida. Y este siervo respondió al rey: aún queda un hijo de Jonatán, lisiado de ambos pies. Ahora yo quiero que usted rápidamente conmigo se dé cuenta cómo ahí en el segundo libro, capítulo 9, verso 4 dice: ¿dónde está? ¿Por qué tanto interés de David? La costumbre de los reyes antiguos era exterminar a todos los hijos del rey anterior. Y usted se imagina el temor que debe haber venido al corazón de Mefiboset cuando supo que David lo estaba buscando. ¿Cómo pudo se haber metido debajo de la cama? ¿Para qué me quiere el rey? ¿Será que va a terminar con mi vida? Porque una de las cosas que viene mucho al corazón cuando hay situaciones difíciles es el temor. Y Shiba respondió al rey: he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. ¿Qué significa Lodebar? Sin pastos. Y eso nos muestra muy bien, hermano, que a veces nosotros, cuando no hay pastos, cuando una tierra es árida y no produce nada, eso es Lodebar, sin pastos. Si usted tiene un lugar donde quisiera tener una su vaquita y ese lugar no tiene pastos, ¿qué va a pasar con la vaquita? Ishkamik, ¿verdad que sí? Entonces Lodebar, porque alguno aquí puede estar en Lodebar, tipifica realmente y significa lo que no produce. ¿Cuántos aquí han empezado un negocio que no produce? ¿Cuántos empezaron un ministerio que no produjo? ¿Cuántos están estudiando una carrera y ya llevan 4 años en la misma carrera y no producen? Lo más difícil es cuando un joven profesional sale y no encuentra trabajo y no produce. Están en Lodebar. Y Lodebar es el lugar donde nos vamos a sentir infelices, tristes, abatidos, apesadumbrados, enfermos. Y él se encontraba en Lodebar cuando David quería mostrarle la bondad de Dios. Yo no te estoy preguntando si tienes una buena posición económica, una buena profesión que te sostiene, pero no todo es dinero. Y los que tienen dinero saben, por experiencia propia, que el dinero, aunque dice que se parece mucho a la felicidad, la mayoría de las personas que han experimentado tener dinero, generalmente, si solo en su corazón está el dinero, hay vacíos, están en Lodebar, porque no produce. Puede ser que el dinero, como dice el dicho, produzca más dinero,
pero es lo único que produce. No produce paz necesariamente, no da salud. Cuando Rockefeller, uno de los hombres más ricos de hace unos 40 años, allí en Estados Unidos, con lo millonario que era, contrajo un cáncer de estómago. Y el hombre que podía tener la comida más fantástica en su mesa, no podía comer. El dinero, los millones que tenía, no le permitieron ni siquiera disfrutar de la comida. Porque el dinero no lo es todo. Así que Lodebar va a ser aquella situación desértica, hostil, que no produce. Un cristiano en Lodebar es un cristiano que no fluye en el Espíritu Santo. Un cristiano en Lodebar es un cristiano que lleva 40 años y todavía no hace nada en el reino de Dios. Un cristiano en Lodebar es un ministerio fallido, frustrado. Un cristiano en Lodebar pareciera que ese Dios en el que cree no produce nada. Y ahí estaba Mefiboset en Lodebar, no produciendo nada. Dios quiere que tú produzcas en la vida cristiana. Dios quiere que tú produzcas en la atmósfera del Espíritu. Dios quiere usarte a ti como una semilla para ser sembrada en los corazones de otros, para que haya fruto. Una de las distinciones más fuertes que el Señor Jesús dijo acerca de aquellos que íbamos a ser sus hijos es: por sus frutos los conoceréis. Un cristiano en Lodebar no tiene frutos. Es una higuera llena de hojas. Es una vida llena de religiosidad, que cuando Cristo quiso agarrar un fruto ahí en la higuera, solo encontró hojas y la maldijo. No podemos pasar la vida cristiana por años y años y años, porque yo no sé si usted se ha dado cuenta que las horas corren, los días corren, los meses corren, y cuando venimos a sentir, los años corrieron y ya no somos jóvenes. Y nos gastamos la vida en vanidades. Pasó nuestra vida sin hacer lo que Dios esperaba que nosotros hiciéramos. Pero la buena noticia es que si tú o yo estamos en Lodebar, debemos de darnos cuenta que no era el lugar final de un hombre lisiado de los pies. El verso 5 dice: entonces el rey David mandó a traerlo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Veamos qué más hizo David. ¿Cómo le va a mostrar? Tengo que regresar. Y regresé demasiado. Aquí estamos. La tecnología se pelea conmigo y yo me peleo con la tecnología. Acompáñame al verso 6. Dice: y Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, vino a David. El secreto es que nosotros lleguemos a Cristo, no que asistamos a la iglesia, ni siquiera que tengamos el privilegio, ni siquiera que tengamos un ministerio, porque podemos ser ministros de Dios y alejados de David. Vino a David y cayendo sobre su rostro se postró. Y David dijo, y este respondió, Mefiboset, y este respondió: he aquí tu siervo. ¿Qué fue lo que encontró David en Mefiboset postrado? ¿Qué fue lo que encontró? ¿Ah? Miedo. Acuérdense que era el rey. Y él era hijo. En otras palabras, él podría ser un aspirante al trono. ¿Estamos de acuerdo? Si algo le pasaba a David,
Él tenía derecho real para subir al trono, aunque estuviera lisiado de los pies. Y los reyes protegían a sus hijos, que eran los nuevos herederos, matando a los otros. Esa era la costumbre. Y postrado ahí debe haber estado temblando Mefiboset. Y David le dijo, como el Señor nos dice en esta mañana: no temas, no temas. ¿Estás enfermo? Si es una enfermedad delicada, le temes a la muerte. ¿Estás quebrado? Le temes a las deudas. Yo no sé a qué le estás temiendo tú. Espero que no le temas al pastor. ¿A qué le estás temiendo? ¿A que tu trabajo te desubique de los principios de Dios? ¿A que tu carrera universitaria te saque del camino? ¿A qué le tememos? Seguramente hay temores, y el Señor nos dice: no temas, porque ciertamente te mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán, y te devolveré toda la tierra de tu abuelo Saúl. Hay tiempos de tratos de Dios. ¿Usted se dio cuenta que él estaba en casa alquilada? En casa de otro, en la casa de Amiel, en la tierra de Amiel. No era su tierra. Él estaba como alguien arrimado, diríamos nosotros en Guatemala. Pero ahora le va a devolver la tierra de tu abuelo Saúl. Pero yo lo subrayé lo que sigue: y tú comerás. ¿Cuántas veces? Siempre a mi mesa, la mesa del rey David. Cuando el Señor nos atrajo a Él, porque Él es el que nos buscó primero, ¿verdad? Él nos amó primero. Él por su espíritu nos convenció de pecado. Él por su espíritu nos sigue tratando de atraer para que estemos cerca de Él. No solamente en el culto, no. Cuando nos vamos del culto, sigamos cerca de Él. El interés precisamente del Señor es que nosotros tengamos una comunión continua con Él. Y tú, el de los pies lisiados, y tú, el que tiene ese problema en el alma, y tú que batallas con esas cosas que no son agradables, tú, Mefiboset, el Señor te dice en esta mañana: comerás siempre a mi mesa. Y eso, en el contexto oriental, el que come con otro es porque tienen familiaridad. Ahí solamente se invita a comer a los que son cercanos. Y el Señor te quiere invitar a su mesa, no solamente una vez al mes. El Señor te quiere invitar a su mesa todo el tiempo. ¿Y cuál será la mesa del rey? No le estoy hablando de la del rey David, pero una mesa real. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha sido invitado a alguna mesa de los presidentes? ¿De un presidente? Yo solo recuerdo que tuve una familia que eran mis ovejas en algún tiempo, cuya madre de la hermana era la cocinera de los presidentes. Fue cocinera de 5 presidentes aquí en Guatemala. Y cuando ella hacía una reunión en su casa especial, invitaba a su mamá para que nos hiciera la comida. Así que yo sí comí de la mesa de los presidentes, usted. Y cómo cocinaba de rico, hermano. Pero ¿cómo será la mesa que el Señor, nuestro David, nos pone delante y que solamente a través de los ojos de la fe nosotros podemos ver? ¿Cómo será esa mesa? Estamos hablando en términos espirituales.
En esa mesa está todo lo que nosotros necesitamos, todo lo que nos alegra, todo, hermano, lo que usted y yo podamos necesitar está en la mesa del Rey y hay una invitación. Así que por eso yo siempre sigo pensando que los hijos de Dios siempre tenemos que expresar gozo, porque estamos invitados a la mesa. Se postró él de nuevo. Y quizá esto, si usted lo logra ver en el espíritu, va a entender hasta dónde el proceso difícil que vivió Mefiboset lo hizo decir estas palabras. Se postró él de nuevo y dijo: ¿quién es tu siervo para que tomes en cuenta a un perro muerto como yo? ¿Se puede dar cuenta usted hasta dónde nosotros podemos ser dañados en nuestra identidad por las circunstancias de la vida? Él no se consideraba ya un hombre, se consideraba un perro, y lo peor es que muerto. ¿Nota usted hasta dónde las circunstancias de la vida nos pueden hundir? Los años en Lodebar hicieron que Mefiboset tuviera una pésima identidad de sí mismo. Yo no sé si los años en el mundo que tú y yo pudimos haber pasado. Imagínese usted la vida de una prostituta. La Biblia habla de muchas prostitutas que fueron transformadas. Pero la vida de una prostituta, que en un momento de la vida el Señor llega, su identidad está por los suelos. Una persona que profundizó en el pecado, su identidad al llegar al Señor puede estar por los suelos. Porque la llegada de Mefiboset ante David puede tipificar nuestro nuevo nacimiento. El mismo Saúl, que aparentemente había vivido una vida religiosa y que él se consideraba fariseo de fariseos en cuanto a la ley irreprensible, cuando llegó camino a Damasco y cayó a los pies del Señor que le hablaba, desde el cielo le hablaba, ese hombre temblaba. Ese hombre tenía miedo cuando realmente se encontró con el Cristo de la gloria. Y probablemente nosotros también así llegamos al Señor. Y dicho sea de paso, ese temor debería de mantenerse para que nosotros nos mantengamos en el camino. ¿Cuántos saben que el Señor nos quiere cambiar nuestra identidad? Yo no sé cómo tú estás dentro, pero no importa lo que el mundo haya hecho, lo que tus padres tal vez hicieron, las circunstancias que viviste. Lo que el Señor te dice en esta ocasión es que Él quiere cambiar completamente tu identidad. Porque ser invitado a la mesa del rey, ¿sabe qué significó al final para Mefiboset? Que fue tomado como hijo del rey. Porque los únicos que se sentaban a la mesa de David eran sus hijos y los más cercanos. Dios quiere que tú te sientas cercano. Y por eso la mejor identidad que nosotros podemos desarrollar y tener claramente en nuestra vida es que somos hijos de Él. Yo el viernes les platicaba a los hermanos porque por alguna razón me llega mucha información acerca de la NASA. Y la NASA y los europeos están mandando sondas a los diferentes planetas del sistema solar. El famoso telescopio aquel Hubble que mandaron hasta sobre la estratosfera, me parece. Desde ahí toma unas fotos tan bellas del universo que creó mi papá, que cuando uno mira esas bellezas dice, realmente mi papá es grande, mi papá es todopoderoso, mi papá realmente no tengo ni idea de qué tamaño es Él, si el universo es enorme. ¿Cómo no va a poder Él ser, que es el creador de ese universo? Y yo soy su hijo, hermano.
Y usted también. Entonces, eso es lo que nos debe dar identidad, sin importar cuántos años pasamos en lo de bar. Cuando el Señor restituye, cuando saben que lo hacen grande. Yo no sé qué te quitó el mundo. Yo no sé qué situaciones viviste. Pero lo que te haya quitado el mundo, o lo que te haya quitado el diablo, el Señor te lo puede restituir y te lo quiere restituir. Por eso dice que lo que el saltón, lo que el revoltón, lo que la langosta se comieron, dice que nos puede ser devuelto. Por eso Job, después del trato que tuvo, hermano, le dieron el doble de todo, hasta doble de hijos. La Biblia sí nos dice si le dieron doble esposa, ¿verdad? Pero le dieron el doble de hijos, le dieron el doble de riquezas, porque el Señor, cuando restituye, lo hace en grande. Vamos terminando. Entonces el rey llamó a Shiba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que te pertenecía, o lo que pertenecía a Saúl y a su casa, lo he dado al nieto de tu señor. ¿Cuántas riquezas tenía Saúl? Se da cuenta que de no producir nada, en un acto de bondad de Dios, le fue restituido todo. Y dice: y tú, tus hijos y tus siervos cultivaréis la tierra para él. La tenía hecha. ¿No le gustaría a usted que alguien trabajara por usted? Y que usted al final de mes solo llegara a poner la mano. ¿Cuántos se apuntan? Pues Mefiboset le fue devuelto hasta eso. Y les llevarás los frutos para que el nieto de tu señor tenga alimento. Sin embargo, Mefiboset, nieto de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Shiba tenía 15 hijos y 20 siervos usted. Así que estaba todo arreglado. Termino con esto. No importa cómo iniciamos, hermanos. Tu pasado para el Señor no tiene importancia. Es más, tu pasado ya lo tiraron a lo profundo del mar. Y si en algún momento el Señor te recuerda tu pasado por medio del Espíritu, solo es para sanarte, porque Él sabe que todavía eso te está haciendo daño. Pero Él, todos nuestros pecados y todo nuestro pasado, ya lo tiró hasta lo profundo del mar. Y el mar es profundo. ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros seguimos pescando otra vez en el mar nuestro pasado. Nuestro pasado ha sido perdonado, hermanos. Y eso nos debe dar libertad. Y eso nos debe dar gozo. Y eso nos debe dar confianza. Aleluya. Gloria a Dios. No importa cómo iniciamos, terminaremos siempre como hijos del rey. Respondió Shiba al rey: conforme a todo lo que mi señor el rey mandó a su siervo, así hará tu siervo. Y Mefiboset comió a la mesa de David como uno de los hijos del rey. ¿Ya se dio cuenta usted qué privilegio tenemos? Dios tiene hijos por creación y tiene hijos por engendramiento. Y nosotros no logramos atisbar cuántos hijos tiene Él. Pero ¿sabe qué he llegado yo a la conclusión después de leer la Biblia? Después de oír tanta palabra, que nosotros somos los predilectos. Por eso, de un planeta olvidado y pequeñito, de ahí va a sacar a su novia. De lo vil y menospreciado del mundo, usted y yo fuimos escogidos. Y somos invitados a su mesa como a uno de sus hijos. ¿Usted se imagina los banquetes celestiales? Ay, hermano, vamos a comer, va a decir uno aquí, que ya tiene hambre. No sé qué clase de comida sea,
Lo único que entiendo es que el Cristo resucitado todavía comió un pez asado con miel. Y se lo comió para probar que no era un espíritu. Eso quiere decir que ya con cuerpo resucitado, yumi yumi, todavía podemos comer. Pero cuando estemos ahí en esos banquetes celestiales, Cristo va a tener a la par a su esposa. Aleluya. Qué privilegio. Donde se sientan los anfitriones de un festín al centro de la mesa. Y son el centro de atención. Y ahí usted y yo somos invitados si queremos. Entonces, seremos importantes. De todo el universo. La tierra en el universo es un puntito de arena, un granito de arena. Pero en ese granito de arena, el Señor vino a morir por aquellos a los que iba a llamar hijos. Pero Mefiboset moraba en Jerusalén. Por eso nuestra morada eterna va a ser la nueva Jerusalén. Porque siempre me interesa que usted se lleve eso en su corazón. Siempre comía a la mesa del rey. Pero mire cómo termina el verso. Estaba lisiado de ambos pies. Pero yo recuerdo que una ocasión el doctor Ríos predicó sobre Mefiboset y terminó diciendo que una gran mesa, porque la mesa de los reyes era grande, los pies no le fueron sanados a Mefiboset, como una señal, como la llevaba también Jonás, ¿verdad? Pero los manteles de esa gran mesa, por amor a Mefiboset, los corrieron para que no se vieran sus pies lisiados. Así que aunque hay cicatrices en nuestra vida, aunque hay marcas, porque el mundo nos marcó, hay consecuencias del pecado. Sentado en la mesa había un velo o un mantel donde solo se veía el gozo que ahora expresaba Mefiboset sentado a la mesa del rey. Así que el Señor no solo lo ha cubierto, hermanos amados, porque su sangre, dice la Biblia, que no solo cubre, su sangre limpia, limpia, limpia de todo pecado. Todo pecado. Póngase de pie.